La última vez que estuvimos en Corintios, Pablo había llamado a los hermanos a ser generosos con una ofrenda que estaba levantando para los hermanos pobres de Jerusalén. Y como hemos visto en los últimos capítulos, también hemos visto que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su pecado, de su rebelión en contra de Pablo. Pero a pesar de que la mayoría de los corintios se habían arrepentido, cuando llegamos al capítulo 10, miren con el versículo 1, dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Aquí va a cambiar el énfasis, el tono de Pablo del capítulo 10 hasta el capítulo 13. Y una vez más le va a empezar a hablar a los hermanos que continúan siendo rebeldes de Corintios. Aparentemente es una minoría que no se ha arrepentido. La mayoría se han arrepentido, pero queda una minoría que no se habían arrepentido. Y empezando este capítulo 10, vemos cómo Pablo una vez más empieza a responder a las críticas de este grupo no arrepentido que le acusaba de hacer el ministerio en la carne, en la sabiduría humana de este mundo. Y el día de hoy veremos cómo Pablo, en medio de su respuesta, nos describe las armas que el cristiano tiene de parte de Dios para destruir las filosofías e ideas que de este mundo que se rebelan en contra de la palabra de Dios. Y el título de esta prédica es Destruyendo argumentos en el poder de Dios. Destruyendo argumentos en el poder de Dios. Y algunas preguntas que podemos hacernos es, ¿estás consciente de que si eres cristiano, estás en una batalla en contra de seres espirituales que no puedes ver? ¿Estás consciente que el mundo te bombardea con ideologías que se levantan en contra de la palabra de Dios? ¿Sabes cuáles armas te ha dejado el Señor para no pelear en la carne, sino para poder destruir en el poder de Dios las mentiras del diablo? Escuchen cómo dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta lucha que nos encontramos como creyentes no es contra personas físicas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de ese siglo, contra las huestes o fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la Biblia es clara que estamos en esta guerra espiritual en contra de poderes satánicos y las filosofías mundanas que se rebelan en contra de Dios, y que para vencerlos ocupamos la armadura y el poder de Dios. Y el punto número 1 que quiero tocar esta tarde es, no militamos según la carne. Punto número 1, no militamos según la carne. Miren conmigo el versículo 1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Otra versión dice, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Aquí vemos que algunos de los corintios que no se habían arrepentido acusaban a Pablo de ser tímido o cobarde para confrontarlos por su pecado cuando él estaba dentro de la iglesia, pero que cuando él se iba lejos y escribía cartas, él actuaba como un hombre valiente. Y vemos que Pablo le ruega a los corintios que la mansedumbre y la ternura de Cristo, que no tengan en poco su paciencia con ellos. Y a través de la carta y este capítulo vemos que los corintios se mantenían un remanente rebelde que menospreciaba a Pablo. Miren conmigo el versículo 7. Vemos que los corintios menospreciaban a Pablo porque ellos se dejaban llevar por las apariencias. Miren el versículo 7, parte primera, dice, miráis las cosas según la apariencia. Los corintios se dejaban apantallar porque comparaban a Pablo con los falsos apóstoles que eran impresionantes en su oratoria, impresionantes en su físico probablemente, pero ellos no venían de parte de Dios. Es muy probable que algunos de los corintios rebeldes hasta dudaban de la salvación de Pablo y del llamado de Pablo a ser un apóstol que representaba a Cristo. Miren conmigo versículo 7, parte final. Si alguno, dice Pablo, está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo.
Aparentemente algunos estaban poniendo en duda su llamado como ministro del Evangelio. Probablemente algunos estaban poniendo en duda aún si Pablo era salvo. Y Pablo les dice, si ustedes creen que son de Cristo, yo también soy de Cristo. Vemos que decían que Pablo no sabía predicar y que era torpe de habla y no era impresionante. Miren conmigo el versículo 10. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. La Nueva Biblia de las Américas dice, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar es despreciable. En otras palabras, los corintios le estaban llamando a Pablo hipócrita, un doble cara, un cobarde, un payaso, un tartamudo, uno que no estaba dispuesto a dar la cara, uno que caminaba en la carne y solo actuaba valiente cuando estaba lejos y escribía cartas. En otras palabras, los corintios eran la pesadilla de todo pastor. En este pasaje, la Biblia de Estudio de la Herencia de la Reforma pregunta, ¿cómo tratas a tu ministro? ¿Oras por tus ministros o los criticas? En la historia de la iglesia vemos a pastores que han sufrido por las congregaciones difíciles que han tenido. Vemos la historia de Juan Calvino, quien nunca quiso ser pastor, pero él solamente quería ser un teólogo y servir al Señor por medio de sus escritos. Pero una vez iba paseando por una ciudad donde un predicador llamado William Farel le dijo que si no servía a Dios en ese lugar, Dios lo iba a maldecir. No sé qué tan correcto haya sido lo que le dijo, pero se quedó a pastorear en ese lugar y entre la espada y la pared y comenzó su ministerio con una iglesia muy difícil. Una iglesia que lo terminó corriendo porque querían controlar cómo corría la iglesia. Después llegaron los católicos a debatir a esta iglesia y no sabían cómo responder y lo contrataron otra vez. Pero el punto es que hay iglesias que son difíciles y hay hermanos que son difíciles y lo vemos aquí en este pasaje con los corintios. Y una vez más, en aplicación les pregunto, ¿cómo tratas a tu ministro? ¿Oras por su ministerio o los criticas? Y en nuestro pasaje, Pablo le responde a los corintios en un tono pastoral al grupo que los critica. Miren conmigo el versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Otra versión dice, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido o valiente cuando estoy lejos. Aparentemente los corintios habían malinterpretado la mansedumbre y la gentileza de Pablo por cobardía. Y aquí Pablo le dice, la única razón por la cual no les he hablado fuerte en su cara y los he corregido por su pecado es porque quiero imitar el carácter del pastor de pastores, del Señor Jesucristo. Y si hay algo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Cristo, en los evangelios, es su carácter manso y su gentileza. Jesús mismo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, según los estudiosos, es ser paciente a pesar de que eres atacado o criticado, aunque tengas el poder de vengarte o de responder de otra manera. Si recuerdan, Jesús mismo, esto no debe de malinterpretarse en que una persona no puede actuar de manera asertiva sin pecar. Si recuerdan, Jesús mismo tomó un látigo y corrió a los vendedores del templo. Pero a la vez es importante recordar que los creyentes debemos de ser conocidos primordialmente por tener un carácter manso y gentil como Cristo lo mostró. Aún en medio de su momento más difícil en la cruz del Calvario, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en nuestra esfera reformada, pienso que muchas veces podemos tener la verdad de Dios, pero nos falta gentileza y mansedumbre. Y muchas veces nos parecemos más a un hijo de Belial que un hijo de Cristo. ¿Quieres ser como Cristo? Sea un hombre y una mujer mansa y humilde. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Regresando a nuestro pasaje, miren el versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado o valiente para con vosotros. Versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tengo que usar de aquella osadía, no tengo que ser valiente, decidido, audaz, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esta es una advertencia fuerte de Pablo. Y en aplicación, esta es una advertencia fuerte para nosotros. Pablo dice, ustedes dicen que yo soy tímido, que soy un cobarde y que solo soy valiente cuando les escribo cartas de lejos y no cuando estoy cara con ustedes. Y yo, Pablo, les ruego en la mansedumbre y ternura de Cristo que no piensen así, sino cuando vaya a la iglesia seré severo con ustedes, como tengo planeado hacerlo con los que me acusan de caminar según la carne. Y si sabemos algo del apóstol Pablo es que él no tenía problemas con atacar el problema dentro de la iglesia. Él no tenía un problema con corregir el pecado cara a cara. Si recuerdan, el mismo apóstol Pedro, cuando se desvió, el predicador, el líder eminente de Pentecostés, cuando se desvió con otro evangelio, cuando sufrió del temor del hombre, Pablo lo confrontó no por carta, sino cara a cara. Entonces Pablo no tenía este problema de confrontar a los corintios como ellos decían o lo acusaban por cobardía. Él mismo le dijo a los corintios en 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Guarden su lugar ahí y vayan conmigo al capítulo 12. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo al capítulo 12 y miren el versículo 20. Capítulo 12, versículo 20, y Pablo dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo le estaba dando tiempo a la iglesia porque no quería llegar y encontrar a la iglesia con los mismos pecados con los cuales había encontrado anteriormente. Denle la vuelta rápidamente, capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2 dice, he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, no seré misericordioso, no seré compasivo, no seré benevolente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo dice, cuando vaya a la iglesia de Corintios, los visite por tercera vez, esta vez no voy a ser benevolente, esta vez iré a disciplinar a los que han pecado. Mi hermano, el Señor es muy paciente con su iglesia, pero no la quiere con ninguna mancha del pecado. Si hay algún pecado no confesado en tu vida, no tomes a la ligera la mansedumbre de Cristo, que te debe guiar al arrepentimiento, porque tarde o temprano esa paciencia se agotará y vendrá la vara de corrección, vendrá la disciplina, vendrá la severidad de Cristo a tu vida. En aplicación, considera las palabras de Pablo en Romanos 2:4 que dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es paciente para que vengamos al arrepentimiento antes de que nos discipline. Y esto es lo mismo que vemos en nuestro pasaje entre Pablo y los corintios. Miren conmigo el versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, no tengo que ser valiente, decidido o audaz, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos, y nota la última palabra, según la carne. Esto de que según la carne es una acusación probablemente que venía de los falsos apóstoles en Corintios. Y este término, según la carne, se puede significar varias cosas en la Biblia.
se puede significar simplemente la piel de una persona o de un animal, se puede significar una persona en específico o toda la nación de Israel, se puede significar algo pecaminoso o se puede significar caminar de acuerdo a los estándares y valores de este mundo. Y en nuestro pasaje, esto de según la carne, se refiere a que algunos acusaban a Pablo que caminaba y se conducía de manera pecaminosa dentro del ministerio. ¿Cómo sabemos esto? Miren conmigo el versículo 7 otra vez, parte final. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Lo acusaban de hacer el ministerio sin el poder de Dios, hacerlo de una manera mundana, con razonamiento, sabiduría, astucia humana y no en el poder de Dios. Lo acusaban de usar la astucia y las tácticas no lícitas en el ministerio. Pero esto no nos debe sorprender, pues a Jesús mismo, después de ver sus milagros, lo acusaron de hacer sus obras en el poder de Satanás. Escuchen cómo dice Mateo 12:24, los fariseos, después de ver las obras de Jesús, le dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Así es que no te sientas tan mal si alguien cuestiona tu ministerio, pues, o habla mal de ti, pues estás en buena compañía, estás en compañía de Jesús y estás en compañía del apóstol Pablo. Versículo 2, 2 Corintios 10:2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía de ser valiente, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En este versículo tenemos un juego de palabras en la palabra carne. Pablo dice, andamos en la carne, es decir, estamos en un cuerpo humano, pero no militamos, no hacemos batalla, no luchamos, no hacemos guerra según la carne, no luchamos como este mundo lucha o pelea. Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo dice, es cierto que estamos en este cuerpo físico, en la carne, pero nosotros los cristianos no peleamos la batalla según la carne, según este mundo, según su sistema, no peleamos según la sabiduría humana, no peleamos con la astucia humana, no peleamos con las armas humanas. Nosotros los cristianos peleamos de una manera diferente. Nosotros peleamos con armas espirituales, nosotros luchamos con armas poderosas en Dios. Nosotros militamos con las armaduras de Dios. Como dice John MacArthur, si tú eres un creyente, estás enlistado en una guerra espiritual entre Dios y el diablo, entre ángeles y demonios, entre el reino de luz y el reino de tinieblas, entre la verdad de la palabra de Dios y las filosofías y mentiras de este mundo. Y para que nosotros peleemos la buena batalla, tenemos que saber en qué tipo de batalla estamos enlistados y tenemos que estar conscientes de qué arma nos ha dejado Dios para hacer guerra, con qué armas podemos pelear, con qué armas podemos hacer batalla. Y como ya mencioné, esta batalla toma lugar en una esfera espiritual primordialmente, en contra de poderes, en contra de seres espirituales de las tinieblas que no podemos ver. Efesios 6:12 una vez más, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes o fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Esta batalla no es principalmente con tu desorden emocional. Esta batalla no es con tu problema de ansiedad primordialmente. Esta batalla no es con tu problema de depresión. Esta batalla no es principalmente contra tu esposo o tu esposa. Esta batalla no es principalmente contra tu hijo o tu hija.
Esta batalla no es principalmente con tu enemigo que trama dañarte constantemente. Este problema no es contra esa persona en el trabajo que te quiere hacer la vida difícil. Este problema no se encuentra principalmente con los miembros de tu familia. Este problema no es principalmente con los miembros de tu iglesia. Esta lucha de la vida cristiana se encuentra principalmente en contra de seres poderosos que quieren evitar que vivas una vida para la gloria de Dios. ¿De qué manera haces batalla? ¿De qué manera militas? ¿Según la carne o en el poder de Dios? Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hace tiempo atrás hablaba con un hermano de otra iglesia y me contaba cómo hizo una misión en México. Y me dijo, literalmente me dijo, yo usé métodos en la carne para atraer a la gente a escuchar la palabra de Dios. Y literalmente usó esas palabras. En su ignorancia lo usó. Y lo primero que pensé es que nosotros, los cristianos, no peleamos así, mis hermanos. Nosotros no peleamos con la sabiduría de este mundo. ¿Cómo peleas tú la batalla en tu vida cristiana? ¿Cómo combates las ideologías con las cuales este mundo te bombardea a ti y a tu familia día tras día? ¿Cómo harás milicia en contra del poderoso sistema de este mundo? Este mundo te bombardea con ideas todo el tiempo. Te dice que vivas una vida llena de temor por el nuevo variante de COVID que ha llegado y nunca tu vida será igual. Este mundo te dice que un doctor es la ciencia encarnada y que no estar de acuerdo con él es no estar de acuerdo con la ciencia. Este mundo te dice que si decidiste vacunarte, que no perteneces a esta sociedad. Este mundo, por medio de las noticias, te llena de propaganda e ideologías que se levantan y se rebelan en contra de la verdad de la palabra de Dios. Este mundo, por medio de los videojuegos, le quita a tus hijos la sensibilidad a la violencia. Este mundo te dice que te conformes a sus ideas o te van a aislar en el trabajo, en la sociedad. Este mundo te dice que la palabra de Dios no es suficiente y que las iglesias ocupan programas de psicología para ayudarte de una manera profesional. Este mundo te dice que votes demócrata a pesar de que este partido está a favor de matar a los bebés. Este mundo te dice que seas egoísta, que te enfoques a perseguir tu carrera y hasta el final te enfoques en tener familia. Este mundo te dice que si eres mujer mereces ser independiente y exaltada, porque la sociedad te ha discriminado toda tu vida. Este mundo te dice que para una mujer dedicarse a su hogar es una debilidad, cuando la palabra de Dios lo muestra como una virtud. Este mundo te dice que los hombres son torpes y que las mujeres necesitan sueldos más altos simplemente por ser mujeres. Este mundo te dice que no hay consecuencias si uno de los padres no está en casa, que es algo normal, que es una virtud. Este mundo te dice que si eres un padre, que el televisor y el iPad y los videojuegos educarán a tus hijos. Este mundo te dice que la educación de tus hijos le pertenece al gobierno o a la escuela dominical o a la clase de jóvenes, cuando la Biblia dice que la responsabilidad es tuya. Y la lista sigue y sigue. Todos los días somos bombardeados con ideologías, ideas y filosofías que se levantan en contra de la palabra de Dios. Decía Spurgeon, este siglo está tan loco que si un hombre ama al Salvador, es considerado un fanático, y si odia el mal, es llamado intolerante. Como cristianos, muchas veces nos tragamos las mentiras del mundo. Como cristianos no sabemos cómo pensar de manera bíblica. Como cristianos no sabemos de hacer milicia, batallar o hacer guerra en el poder de Dios. Como cristianos no sabemos cómo educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Como cristianos no sabemos dar una respuesta a los que demandan de nosotros una. ¿Cómo vas a pelear esta batalla? ¿Entrarás preparado a esta guerra espiritual? ¿Cómo prepararás a tus hijos a defenderse de las mentiras de este mundo cuando entren a las universidades y traten de alejarlos de la fe? No hacemos milicia según la carne. Punto número 2, militamos según Dios. Miren conmigo el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Aquí vemos que Dios no nos ha dejado sin armas para pelear esta batalla en la vida cristiana, sino que nos ha dado armas poderosas en Dios. El Dios, quien es todopoderoso, nos ha dejado estas armas para pelear la buena batalla y poder vencer, poder destruir, poder derribar las mentiras del mundo con la verdad de la palabra de Dios. Pablo, haciendo alusión a estas armas anteriormente en el capítulo 6, versículo 7, hablando del ministerio, dijo, en palabra de verdad, o sea que como ministro hablaba en palabra de verdad, y luego dice, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Estaba lleno de la armadura de Dios. La manera principal con la cual vencemos al mundo es aplicando las armas de la verdad de Dios a cada área de nuestra vida. La aplicamos en la historia. Creemos que el universo fue creado en 6 días literales y que fuimos creados a la imagen de Dios según Génesis. La aplicamos al matrimonio, en la crianza de los hijos. La aplicamos en la escuela cuando nos dice que no hay verdad absoluta. Les predicamos la verdad absoluta, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La aplicamos a la justicia en las cortes. Sabemos lo que es justo e injusto según los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué cambiaremos las armas poderosas en Dios por armas según la carne? ¿Por qué no aprendes a usar las armas de Dios que te ha dejado para que puedas combatir el bombardeo ideológico de este mundo? Porque las armas, versículo 4, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Estas armas son tan poderosas que destruyen fortaleza. Muchas veces nos imaginamos que los cristianos estamos nomás a la defensiva, estamos escondidos y que el Señor nos ayude. Pero aquí en este versículo, nosotros somos los que tenemos las armas y son poderosas para destrucción de fortalezas. Y según los estudiosos, en los tiempos antiguos hacían como las ciudades alrededor de montañas o castillos para protección. Y es como si el mundo, Satanás y sus demonios estuvieran con todas sus filosofías y todas sus ideas en una fortaleza que parece al ojo humano inmovible, impenetrable, impasable, pero cuando viene el creyente con la palabra de Dios, no atacando, decretando a los demonios, atacando y destruyendo las ideas que ellos traen a este mundo y sometiéndolos al señorío de Cristo, citando las Escrituras y aplicando las Escrituras. Jesús mismo dijo, Mateo 16, 18, las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En este mundo podemos parecer como los 300 de soldados de Gedeón, pero las armas de Dios conquistan ejércitos y los someten al señorío de Cristo Jesús. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dejado para pelear con estas ideas y filosofías del mundo que se oponen a Dios? ¿Cuáles son las armas poderosas para derribar fortalezas que Dios nos ha dejado para equipar nuestras familias y pelear la buena batalla? Vayan conmigo a Efesios capítulo 6, guarden su lugar ahí. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Por cierto, este es mi mensaje navideño, Sometemos todo bajo los pies de Cristo. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Tenemos que ponernos la armadura de Dios para estar firmes para el día malo, cuando venga el día de la prueba, cuando venga el día de la tentación, cuando venga un ataque espiritual por medio del Dios de este mundo, con D chica, Satanás y sus demonios. Como ya mencioné, tu problema primordial no es con la gente de este mundo. Ahora, Satanás los usa, Satanás los mueve sus mentiras y dominan este mundo con su sistema, pero no es con ellos con los que peleamos en contra de sus ideas por medio de la verdad, de la palabra de Dios, para así poder estar firmes en el día de la prueba. Versículo 14, Pablo nos empieza a describir la armadura de Dios. Dice, está pues firmes, ceñido vuestros lomos, o ceñido el cinturón con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Primero vemos que la verdad de Dios es ilustrada como un cinturón que mantiene toda la armadura de un soldado bien puesta y listo para la batalla. Y le llama el cinturón con la verdad. Tenemos que conocer la verdad de Dios para no ser engañados por las mentiras del diablo. Y el problema con muchos cristianos es que no conocen bien sus Biblias. No conoces cómo aplicar tu Biblia a todas las áreas de tu vida. Y para estar firmes en el día de la batalla, tienes que amarrarte el cinturón de la verdad, ser un hombre de la verdad, un hombre de integridad y mantenerte con las convicciones bíblicas para que puedas pelear en el día de la batalla. Número 2, en el versículo 14, parte final, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Esta era una protección que iba en el pecho del soldado, y la coraza de justicia representa la justicia ajena de Cristo. Nos recordamos que somos hechos justos solo por la fe en Cristo. No fuiste hecho justo por tus obras, sino por la obra perfecta de Cristo y su justicia imputada sobre ti, un pecador. Y esto nos debe recordar cómo debemos de vivir. Me gusta mucho cómo hablaba Martin Lloyd-Jones sobre ese tema. Dice que basándonos en lo que ya somos, basando en que somos justos por la fe, basado en que somos santos, vivamos de tal manera. No te dejes engañar por tus tentaciones o por tus debilidades. Recuerda que tienes la coraza de justicia y porque eres santo por la fe, empieza a vivir de una manera santa. Recuérdate quién eres en Cristo. Si agarras la teología de Pablo, siempre te dice, eres esto, actúa de tal manera. Eres santo, eres justo, eres perdonado, eres un embajador de Cristo que predica el evangelio basado en estas realidades, considerando las misericordias de Dios, vivir de esta manera. Ponte la coraza de justicia. Recuérdate que eres justo solo por la fe. Versículo 15. Y calzados con los pies aprestos del evangelio de la paz. La Nueva Biblia de las Américas dice, y calzados con los pies, con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Vemos que los calzados de los soldados en esos tiempos era parte de la armadura y estaban, aquí lo aplica Pablo para hablarnos de estar listos para salir y conquistar la batalla con el evangelio de la paz. Y si algo que tenemos que hacer en este mundo es estar listos para salir, y me predico a mí mismo, tenemos que estar listos con este mundo que está engañado, este mundo que vive en temor, este mundo que está en pánico. Tenemos que estar listos con los pies, listos para predicar el evangelio de paz a este mundo que no tiene paz. Tenemos que salir y someter todo en tu trabajo, aún en la política, en todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios es el fundamento y traemos todo bajo sus pies, derribando los argumentos del enemigo. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Noten que aquí tenemos un escudo. ¿Por qué? Porque tenemos dardos de fuego del enemigo. Satanás está constantemente bombardeándote, creándote desánimo, está poniendo en duda tu salvación, te está cuestionando, está creando divisiones. Y tú como creyente tienes que tomar el escudo de la fe. Tienes que ponerte este escudo que es creyendo las palabras y las promesas de Dios en las Escrituras, creyendo lo que Dios ha dicho sobre el evangelio para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando Satanás te recuerde que eres un pecador,
Como decía Martín Lutero, tú recuérdale que es cierto, pero que Cristo murió por los pecadores. Noten el versículo 17. Y tomad el yelmo, o tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como dice la Biblia de John MacArthur de estudio, dice: Satanás busca que dudemos de nuestra salvación, pero nosotros nos ponemos el casco que nos recuerda que nuestra salvación está segura y que tenemos paz para con Dios. Y luego el último armamento dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y como Cristo cuando venció a Satanás en medio de la tentación, en medio de todo ataque, en medio de toda crítica, en medio de toda dificultad, en medio de todo problema en nuestras vidas, en medio de las ideologías y filosofías de este mundo, nos paramos en todas partes y decimos: escrito está, escrito está, escrito está. Y nos paramos en las convicciones bíblicas y no solamente las decimos, sino las aplicamos en obediencia a nuestra vida y las aplicamos a nuestra mente cuando vienen esos pensamientos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo peleas tu vida cristiana? ¿Tienes enemistad con alguien? ¿Tienes enemistad en tu trabajo? ¿Piensas que los problemas son las personas? ¿O te das cuenta que estás en una batalla con seres poderosos de las tinieblas que te desvían de vivir una vida para la gloria del Señor? Pero que Dios te ha dejado armas poderosas en Dios para derribar las fortalezas y ponerlas bajo el señorío de Cristo. Regresando a nuestro pasaje, 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La imagen es que todas estas ideas y filosofías que se oponen a Dios están en esta fortaleza que parece indestructible, pero el cristiano armado con la palabra de Dios las destruye y los lleva como prisioneros bajo los pies de Cristo, y el nombre de Dios es glorificado y el mundo es evangelizado. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia ya sea perfecta. Esta última parte simplemente es Pablo regresando a su argumento diciendo: ustedes me acusan de ser cobarde, pero yo simplemente estoy peleando en otra batalla. Yo estoy peleando de manera espiritual, pero cuando yo regrese a la iglesia, yo castigaré toda desobediencia y simplemente les estoy dando tiempo de que se arrepientan para que vuestra obediencia sea perfecta. Yo castigaré a los falsos apóstoles, yo llegaré a la iglesia, no crean que no los confrontaré, simplemente estoy mostrando la ternura y la gentileza de Cristo en ese tiempo para guiarlos al arrepentimiento. Para terminar, la única razón por la cual podemos vencer las ideologías de este mundo es por medio del Evangelio. Vayan conmigo a Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y la palabra de Dios dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo Jesús en la cruz clavó todos los pecados de aquellos que se arrepentirían y creerían que por medio de su muerte Él estaba pagando como un sustituto por todos los pecados que hemos cometido. Esto no aplica a toda persona, simplemente aplica a aquellos que se dan cuenta que no pueden ser salvos por su propia cuenta. En esa cruz clavó estos decretos, la cual la ley de Dios nos acusaba porque somos pecadores y Él es un Dios santo. Y Cristo lo clavó en la cruz, pagándolo por completo. Por eso dijo en la cruz: consumado es, está todo pagado.
pecados pasados, presentes y futuros. Cristo vino como un sustituto por aquellos que creerían en Él. Y si tú crees en Él esta tarde, puedes encontrar esta paz para con Dios, solamente por la fe, solamente por Cristo. Este es el regalo de la Navidad. Noten el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él ya venció al enemigo en la cruz. Y por eso como creyentes el día de hoy podemos destruir todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios.